¿Qué tal? En coyuntura, estamos con Elizabeth Zamón Gárate, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctora en Derecho Internacional y directora ejecutiva del IDEPUC. Elizabeth, ¿cómo estás? Hola César, gracias por la invitación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartir ese tiempo con nosotros. Vamos a hablar sobre protestas, pero es imposible no comenzar retomando ese comentario que publicaste muy cerca del 14 de noviembre, cuando todavía creo que pocos tenían claro, pocos y pocas tenían claros qué había pasado exactamente. En el comentario que publicaste en IDEPUC sobre las movilizaciones de noviembre, abordabas los hechos en atención a un concepto fuerte que me gustaría retomar para comenzar, es el control del uso de la fuerza física frente a manifestaciones. ¿Cómo abordas este tipo de problemas, Elizabeth? Eh, Creo que en primer lugar hay que entender que en el marco de un Estado democrático, de derecho y de acuerdo con las normas del derecho internacional de los derechos humanos, no está prohibido usar la fuerza, sino que por el contrario es una prerrogativa de la soberanía estatal que, que nosotros tenemos no solo que soportar esa competencia del Estado, sino que además tenemos el derecho de exigir que el Estado utilice la fuerza para preservar precisamente nuestros derechos, para establecer un orden y para que nuestra vida se pueda desarrollar de una manera común, pacífica y que podamos expandir nuestras capacidades, como decía Amartya Sen. Pero tan importante y tan cierto como eso es que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos existen límites al uso de la fuerza. Es decir, no es que todo está permitido, sino que hay que partir del hecho de que existe un derecho a la protesta social y que frente a la protesta social no cabe la acción represora o punitiva o sancionadora del Estado, sino que por el contrario, se puede recurrir a la fuerza cuando esta protesta deja de ser pacífica, pero este uso de la fuerza tiene que ser un uso gradual, un uso legal, es decir, previsto en la norma, un uso necesario, entendiendo este criterio de la necesidad como un criterio de última ratio, es decir, que primero se deben intentar otras formas menos lesivas de derechos para alcanzar el objetivo de restablecer y el ejercicio pleno de derechos, de no poner en riesgo la vida de nadie, y finalmente un criterio elemental de proporcionalidad, de ponderación, es decir, de poder ser capaces de definir que se va a ir utilizando la fuerza conforme vaya incrementándose el riesgo, y no es que frente al menor riesgo inmediatamente se puede recurrir a la mayor cantidad de fuerza. ¿No te da la impresión que hay un problema de significados y reconocimientos aquí? Fuerza versus protesta. Si la protesta fuera algo por sí ilícito, o fuera válido aún comprenderla como un evento irregular o violento, pues entonces entramos en un juego de proporciones y mediciones. Pero si la protesta es un derecho, ¿cómo podemos entender ahora, Elizabeth, el estatuto de la protesta criminalizada tradicionalmente a lo largo de todo el siglo XX en los códigos penales? Pero ¿cuál es el estatus actual desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho de los derechos humanos de las protestas? Bueno, recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe en el año 2019 sobre protesta y derechos humanos. Yo creo que este informe es muy valioso porque ubica bien el punto de partida, la protesta social como una acción individual o colectiva dirigida a expresar opiniones, visiones, reivindicaciones, entre otros temas, es parte de la libertad de expresión. De hecho, este informe de la Comisión Interamericana lo da la Relatoría sobre Libertad de Expresión en su manifestación más pura y a la vez quizá en algunos sentidos más perturbadora, ¿no? Como esta protesta que no gusta, que puede perturbar, pero que sin embargo es el ejercicio de un derecho legítimo. Pero a su vez, César, creo que hay que tener en cuenta que la protesta es también una forma de expresar los derechos políticos que nos acompañan y no entendido de una manera minimalista, como que solo el tema de la participación política implica el votar cada cierto número de años, porque sería esa una suerte de mini democracia, de mini derecho político, sino más bien entendido en un sentido amplio, que es participar en las decisiones, en las políticas públicas, dar a conocer las opiniones que uno tiene acerca de cómo deben ser las cosas, etcétera. Entonces, yo creo que
hay como que volver a plantearnos claramente el marco jurídico, la cancha conceptual, el ejercicio de derechos en el centro de la discusión y entender que la protesta es una manifestación válida del ejercicio de derechos en cualquier sistema democrático. Se me ocurre ahora que te escucho un juego de símiles, ¿no? No se nos ocurriría ahora, en pleno siglo XXI, que el ejercicio de la libertad de prensa, por ejemplo, tenga al costado algo así como un sensor que era absolutamente habitual a principios del 20, ¿no? Mecanismo de censura. Si la protesta deja de ser esto que en el 20 era un acto de perturbación al orden social y pasa a ser el ejercicio de un derecho, entiendo de tu comentario, en ciertas condiciones, en condiciones que aseguren no un desborde de violencia física directa, sino una expresión de ideas, conceptos, deseos, negaciones, etcétera. Si la protesta es eso, es un derecho, ¿cómo podríamos volver a pensar, cómo imaginas que desde el punto de vista de los derechos humanos haya que repensar la relación entre una policía que todavía la percibe como una perturbación y una protesta que entonces tendría que ser un derecho y por tanto una actividad protegida por esa misma policía? ¿Cómo crear los fundamentos para una nueva semántica de relación Mm. entre protesta y orden público? Qué interesante, César, una nueva narrativa, ¿no es así? Un nuevo diálogo social, un nuevo proceso de acercamiento que rompa tabúes, que rompa estereotipos, que rompa prejuicios. Yo tengo la impresión que si entendemos que el punto de partida es precisamente el ejercicio de un derecho, tenemos claramente que entender también, como dice la Carta Democrática Interamericana, que el Estado tiene la obligación de proveer los mecanismos, los cauces para que ese ejercicio de derechos se pueda dar. Y yo creo que el quiebre viene precisamente cuando esos cauces no existen, cuando esos cauces de alguna manera se atrofian en el camino e impiden que ese flujo del ejercicio de derechos de expresión política, de derecho de protesta, se vea interrumpido. Y eso produce lo que Cueto señalaba hace algunos días en un artículo, este desembalse de frustraciones, ¿no es así? Es decir, esta crisis en la que esta decepción, esta falta de la promesa cumplida que parecía venirnos con la democracia, genera una serie de movimientos, de reacciones, y que tienen estos movimientos y reacciones no solo en el Perú, sino en muchos países del mundo, que encontrar un punto de equilibrio también con las obligaciones del Estado, pero también con los deberes del Estado de proveer seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa es una frase que quiero resaltar. Tenemos que cambiar la narrativa. O sea, de varias maneras, entonces, Elizabeth, quizás tengamos que comenzar por modificar los signos, ¿verdad? Ahora me acuerdo mucho de esta expresión de la policía norteamericana luego de la masacre de un afroamericano, de hincar una rodilla en la vereda y reconciliarse con la civilidad, ¿no? Tal vez necesitamos también, Elizabeth, entrar en gestos simbólicos que permitan crear otro espacio, ¿no? Tal vez se me ocurre no una policía que esté de cara a una movilización urbana, sino de espaldas a ella, protegiéndola de ataques externos o de filtraciones externas. Pero vamos al derecho internacional. De varias maneras, citaste un informe de la Comisión que, quiero decirlo otra vez, de varias maneras pone una plataforma de inicio, ¿no? Resignificamos la protesta de los actos de perturbación del orden público hacia los actos de expresión y ejercicio de derechos políticos. Creamos entonces una protesta que hay que proteger. Desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado, de los deberes de protección de derechos fundamentales, investigación sobre casos violatorios y sanción de infracciones a los derechos humanos, ¿dónde está ahora la protesta y dónde está el Estado? Tendría entonces el Estado que considerarse obligado a establecer mecanismos lícitos, regulares y equilibrados de ejercicio de la protesta y más bien proteger a los protestantes antes de confrontarlos abiertamente. Exactamente, creo que has resumido muy bien la lógica del asunto, ¿no? Frente al derecho existe un obligado, existe quien tiene la obligación también de respetar, garantizar el ejercicio de ese derecho, y creo que ese obligado es el Estado.
y la obligación que tiene evidentemente se condice con la lógica general de los derechos humanos, con el ejercicio pacífico de derechos, y por eso que el Estado debe claramente distinguir quiénes están ejerciendo este derecho de quienes están ejerciendo solamente actos de violencia o de perturbación del orden. O sea, lo que quisiera transmitir es que el derecho internacional de los derechos humanos no está diseñado solamente para volver a un Estado manco o un Estado que no es capaz de reaccionar. No es ese el sentido. Lo que el derecho internacional de los derechos humanos busca es un Estado diligente, es un Estado proactivo, es un Estado que respeta, no viola, pero que también garantiza, previene, provee el ejercicio de derechos. Y en el caso de la protesta, de lo que se trata es de que la policía, por ejemplo, pueda acompañar ese proceso, pueda evitar que se vulneren los derechos de las personas y también preservar su propia seguridad. Porque yo creo que esto es muy importante. No se está pidiendo que la gente sea héroe o heroína, no se está pidiendo un sacrificio de vidas por parte de la policía, ni la aceptación de cualquier tipo de maltrato, sino que lo que se está pidiendo es un equilibrio, un diálogo abierto, un proceso de reconciliación, de conversación, de acercamiento, en que se entienda claramente que hablar de derechos humanos no significa ponerse por definición en contra del Estado, sino que por el contrario de lo que se trata es de hacer un Estado más democrático y más cercano a la gente. El riesgo, César, de no entender esto, creo, o el de no tener una aproximación desde el enfoque de derechos, es lo que hemos visto y es lo que vamos a seguir viendo, creo yo, porque la situación actual de crisis social, económica, sanitaria, por supuesto que pone en la agenda muchísimos temas que generan insatisfacción. Resignificar los dos términos del proceso. Entonces, de varias maneras, estamos más bien viendo la resistencia de ese modelo anterior que concebía la protesta como una alteración de orden público, que se encubre sobre investigaciones que, permíteme decirlo, parecen estar demorando demasiado en el Ejecutivo. Y en ese marco, claro, aparece esta otra dimensión también protectiva y también investigativa de los derechos humanos, ¿no? Acabamos de tener en el Perú una misión de la Comisión Interamericana revisando la evidencia sobre lo que ocurrió. ¿Qué comentarios te merece la actividad de la Comisión Interamericana en este tipo de intervenciones? Bueno, en efecto, también vino una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos y esta misión por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se puede pues tapar el sol con un dedo, ¿no? Evidentemente, si bien no es que tengan un poder sancionatorio o punitivo contra el Estado, si uno ve la lista de los sitios a donde van o de las visitas in loco de la Comisión Interamericana, estamos hablando de una situación de crisis, de que algo no se ha hecho bien. O sea, creo que eso es innegable. No es que, como decía, tengan el poder de emitir una sentencia o una condena, etcétera. Mucho me han preguntado sobre esto. Es más bien un acompañamiento, una evaluación, una suerte de auditoría de lo que sucedió y de poder alertar al Estado acerca de lo que hay que hacer. Creo que esa es la finalidad, César, de los instrumentos y de los mecanismos y de las instituciones internacionales. Acompañar a los Estados para que el ejercicio de derechos no tenga que esperar que haya un caso, una sentencia de la Corte Interamericana, que en 5 años, en 7 años, e incluso en más, pueda terminar diciendo que pasó tal cosa, sino que creo que de lo que se trata es de apropiarnos de estos estándares internacionales, apropiarnos de estos consejos, de estos informes y hacer que los derechos humanos se respeten y se garanticen aquí y ahora y no haya que esperar a un pronunciamiento punitivo, sancionador o vinculante dentro de muchos años. Mi opinión es que creo que en este mundo globalizado, en este mundo donde el tema de los derechos humanos no es solamente una preocupación nacional, sino es una preocupación internacional, no debe sorprendernos. Es lógico que así sea, que también la comunidad internacional, a través de estas instituciones, se haga presente y diga, y con su presencia además, que este es un tema de interés de la comunidad internacional en su conjunto. Y una comunidad internacional a partir de la cual tendríamos que empezar a pensar, voy a volver a repetirte, en cambiar las narrativas y por tanto los protocolos de acción práctica ante ese tipo de eventos. Pero al mismo tiempo está la cuestión sobre la impunidad.
Está claro, lo has dicho. La cuestión sobre los derechos humanos no es solo una cuestión de investigaciones para evitar la impunidad, pero en este caso ha pasado casi un mes desde la nota que publicaste sobre el sentido de las normas de control del uso de la fuerza física que tendrían que haber evitado que algo como lo del 14 de noviembre ocurra. ¿Cuánto avance ves en la información abierta o pública que hay sobre la reacción del gobierno para transparentar esos puntos de infracción a las reglas convencionales y estatutarias sobre control de uso de la fuerza que registraste en esa primera nota tuya? ¿Ves Yo, avances? yo creo que hay voluntad y que hay un deseo de tratar de aproximar las posiciones, pero creo que esa voluntad está encontrando muchas resistencias al interior también del aparato estatal y también a veces desde fuera. Entonces yo creo que de lo que se trata es de empezar a plantear un diálogo y creo que como academia, desde el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC, pretendemos precisamente escuchar muchas voces. Prontamente va a haber un webinar con varios expertos, entre ellos tú mismo, sobre qué hacer, cómo pensar este tema, cómo plantearnos como país la necesidad. En este artículo que tú mencionabas, por ejemplo, yo señalé una norma que en mi opinión es claramente inconstitucional, la Ley de Protección Policial, la 31.012, que fue emitida este año en medio de la pandemia, el 28 de marzo concretamente, y que tiene algunas dificultades, ¿no? Incluso la propia policía reconoce que es una normativa innecesaria, que no tenía mayor razón de ser, y esta norma, por ejemplo, creo que es algo que rápidamente, como un gesto, como un símbolo, como parte de esa capacidad de volvernos a acercar, debería salir del ordenamiento, debería plantearse claramente que no forma parte de la mesa de diálogo, porque esta norma, la 31.012, aparte de plantear cuestiones problemáticas que plenos del propio Poder Judicial han dicho que son problemáticas, como por ejemplo la no prisión preventiva en ningún caso para la policía o exención de responsabilidades penales, pero lo que es más relevante para la discusión que estamos teniendo ahora en el Perú, la eliminación de un principio básico con el que empezamos esta conversación, que es el tema de la proporcionalidad en el uso de la fuerza. Y yo creo que la propia policía se da cuenta de eso, se da cuenta de que el tema del uso progresivo es algo, creo yo, que no solo interesa a los demás, a mí me da la impresión que interesa sobre todo y en primer lugar al propio cuerpo policial, que necesita tener un marco jurídico claro que de alguna manera los proteja también en su actuación. Yo no creo de ninguna manera que cada uno de los miembros de las fuerzas policiales tengan una intención de dañar derechos o de dañar personas. Yo creo que de lo que se trata más bien es de que su ejercicio, muchas veces genuino, muchas veces legítimo, deseo de ayudar a la construcción de un sistema democrático, pueda verse de alguna manera garantizado con un marco jurídico, con un conjunto de protocolos, de hojas de ruta, de transparencia, de claridad, que pueda hacer que cada uno de ellos se sienta seguro con lo que está haciendo y que también, si es que no se está haciendo lo que se debe, se tenga claramente establecido dónde fue que falló la cosa, quién fue el que dio una orden que era contraria a derecho, etcétera. Yo creo que en suma, César, de lo que estamos hablando es de democratizar de manera profunda toda la actuación que tiene que ver con el uso de la fuerza. Es curioso, ¿no? Mientras te escuchaba, recordaba el modo en que se comportó la ciudad en las marchas contra los cuellos blancos, ¿no? Cuando recién se originó el caso. Y yo recuerdo ahí, en las movilizaciones, una policía que transitaba en los bordes de una marcha que recorrió todo el centro de Lima, todo el centro de Lima, la avenida Wilson, Palacio de Justicia, la Plaza San Martín, sin incidentes de violencia y con una enorme espontaneidad, ¿no? De varias maneras tal vez se está instalando entre nosotros un lenguaje de nueva generación que transita por la calle y transita por las plazas y lo que quiere es transitar. Pero aquí hay un componente adicional que creo que es imprescindible, es que repasemos, ¿no? Junto a estas marchas urbanas, la de nueva generación, tenemos un capital social contenido que ha empezado a explotar poco antes de que comience el mes de diciembre, que se expresa, se ha expresado visualmente en las interrupciones de carreteras en la Panamericana Sur y Norte, pero rebasa con mucho la frontera de la costa, ¿verdad?
Hay casi una toma de carreteras por cada controversia ambiental o extractiva en cada zona del país. Estoy pensando en Cerro Pasco, en los bordes de Pinar, etcétera, donde ahora hay vías tomadas con menos visibilidad televisiva quizá, pero en la misma dinámica, en una en la que solo tomar la vía permite tener un interlocutor. Sin embargo, son situaciones que tienen un perfil distinto, creo que es imposible negarlo, que estas movilizaciones que transitan por plazas y por playa y por parques públicos dentro de zonas urbanas, cómo trasladar estas reflexiones sobre una nueva relación entre las protestas y la policía a estos otros movimientos que vienen desde atrás con códigos de referencia distintos, casi desde Bagua, previstos a enfrentar una confrontación violenta con las fuerzas de seguridad y que entonces tienen una propensión o una latencia de violencia que se expresa, por ejemplo, en las llantas quemadas cerrando las pistas. ¿Cómo trasladar esos códigos de referencia también ahí, Elizabeth? Me parece que es importante tener en cuenta que estas movilizaciones de noviembre de alguna manera nos han explotado en la cara, todos nos hemos sentido identificados con esa necesidad de expresión, con esa indignación que demostraban los jóvenes en la calle y bueno, y los no tan jóvenes también. Pero creo que has tocado un tema muy importante, César. En realidad, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, fíjate que en el periodo entre el año 2006 y 2011, según la Defensoría, han fallecido 166 civiles y 30 policías en estos años. Y para el año 2019, de acuerdo nuevamente a cifras de la Defensoría, solamente había un civil fallecido y 0 policías fallecidos. Yo creo que estas cifras nos hablan de un periodo 2006-2011 mucho más intenso en términos de violencia, de uso de la fuerza, de protesta social no pacífica, pero que luego de alguna manera se fue regulando y fue entrando a otro tipo de cauces, ¿no? No es que no existan conflictos en nuestro país y creo que así somos una sociedad que tiene dificultades y que sigue aprendiendo a comunicarse y a entenderse, pero creo que el tema del uso de la fuerza por parte de la policía, si bien no es nuevo, o sea, no es la primera vez que pasa esto, sí había empezado a tener algunos cauces menos intensos, como en los años del 2006 a 2011, y creo que esa tendencia tenemos que recuperarla, tenemos que recuperar esa capacidad de buen manejo, de poder llegar a tiempo, de poder tomar medidas preventivas que impidan que ya se llegue un momento en que pareciera ser que no hay otro camino, ¿no? Y aquí es interesante también plantearse cómo desde el derecho y siendo plenamente conscientes, creo tanto tú como yo, que el derecho solo es un pequeño elemento para entender la realidad, incluso en el marco de la normativa existente para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que ha sido reiterada muchas veces por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre se ha planteado que de alguna manera una cosa es ver la actuación de la policía a posteriori, o sea, cuando ya terminaron los hechos, y otra cosa muy distinta es entender la honesta creencia de aquel que está usando la fuerza y que de verdad cree que hay una amenaza a la vida, a la integridad de otra persona o a la suya propia. Entonces, de lo que se trata en el marco del derecho es de encontrar un equilibrio. No podemos hacer un análisis solamente de escritorio después de que sucedió todo, sino que también hay que confiar, también hay que creer en un comandante razonable, en un comandante democrático, en una policía que entiende esto de otra manera y poder encontrar un equilibrio. Yo creo que el tema de la protesta social, de esta falta de caminos, de cauces democráticos y de estos excesos, desafueros, esta rabia contenida que vemos en muchas manifestaciones, tiene que encontrar, o sea, no es que todo esté permitido, por supuesto que tiene que haber límites, pero la idea es encontrar ese justo medio, precisamente. Imagina que después de la muerte de Brian Edenity, yo imaginaba que alguien en la policía iba a ser capaz de organizar un homenaje desde la policía hacia lo que había pasado. Creo contigo que tenemos que buscar puntos de encuentro y una nueva semántica que nos permita acercarnos otra vez y resignificar
el sentido de la protesta en términos propositivos. Claro, y desde tu punto de vista, por cierto, desde el punto de vista de los derechos humanos. En coyuntura, ha sido con nosotros Elizabeth Salmón, buscando pistas para encontrar un nuevo equilibrio. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias a ti.